Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ciclo de mayo, penúltimo ciclo del curso que nos ocupa y bueno, antes de la traca final, que seguramente pues haya que reconducirla de alguna manera, pues bueno, es momento de volver a Europa, es momento de, en este caso, volver a Europa y también a Estados Unidos, que va a ser, si no me falla la memoria, la primera película norteamericana que veamos este año, pero eso va a ser la próxima semana. Hoy nos quedamos en Europa, nos quedamos en el continente europeo y lo vamos a hacer en los años 50, concretamente en 1957, y de la mano de un director que ya conocéis porque ya hemos visto dos películas de su filmografía. Él es Mikhail Kalatozov, la película es de la Unión Soviética y ya habéis visto, primero con Jesús, Soy Cuba, y conmigo vimos Tres hombres en una balsa. Las tres forman una trilogía con la cual cerramos un círculo con esta que os propongo para la próxima semana, que es Cuando pasan las cigüeñas, una de las obras maestras del cine soviético de los años 50 y que intentaremos desgranar casi plano a plano, o esa es mi intención. ¿Cómo contaros la película o cómo invitaros a que la veáis? Digamos que me gustaría contaros que hay películas que no empiezan solamente cuando arranca la proyección, cuando le damos al play, sino que muchas veces arrancan desde el mismo momento en que uno se pregunta dónde tiene que mirar. La película no es solamente una historia ambientada en la guerra, tampoco es una historia de amor atravesada por la guerra, sino que es una película sobre lo que la historia hace o las consecuencias de lo que la historia es capaz de causar cuando irrumpe sin pedir permiso y cuando transforma la vida cotidiana en algo que es irreconocible para la gente que vive día a día. Estamos en la Unión Soviética, años 50, la película se estrena en el año 57, en un momento muy concreto, año 53, muere Joseph Stalin y es el pleno proceso de deshielo cultural que impulsa a Nikita Khrushchev, que es el siguiente, digamos, secretario general de la Unión Soviética y por tanto el máximo dirigente de aquel país. Durante décadas es verdad que el cine soviético, esto lo veremos sobre todo por recuperar conocimientos, porque yo creo que es importante que sepamos, porque también desde el punto de vista de los soviéticos, evidentemente parte del cine que vemos hoy, incluso del cine que ya hemos visto incluso en este año, parte de lo que los soviéticos fueron capaces de conseguir a lo largo de sus películas, a lo largo de sus investigaciones y a lo largo de sus tratados. También os intentaré facilitar algún tipo de material bibliográfico para que lo tengáis, para que tengáis siempre consulta a este respecto. Y digamos que es un año en el que venimos de una férrea estructura ideológica, venimos de un partido que controla todo el cine a modo de propaganda a través de la Mosfilm, sobre todo, y de la Lenfilm, que son las dos productoras, una en Leningrado, la otra en Moscú, que de alguna manera son las que controla el gobierno soviético. Y digamos que en esta época el cine está simplemente representando la guerra como modelos heroicos, como casi iconos monumentales, donde el individuo queda subordinado al colectivo, es decir, todo lo que es la parte ideológica está muy, muy presente y las emociones privadas tienen muy poquita presencia frente al relato oficial de lo que se quiere transmitir desde el punto de vista del Partido Comunista en la Unión Soviética. Y esta película va a romper con todo eso y lo va a hacer de una forma radical. ¿Por qué? Porque su director, Kalatozov, y especialmente aquí, es verdad que me quiero parar no solamente en la destreza de Kalatozov a la hora de plantear la película, sino en la de su director de fotografía, la de su operador, que es Sergei Urusevsky, que construyen una mirada completamente distinta a todo lo que se había visto en este momento. Es verdad que en este momento es verdad que os pido que hagáis como un ejercicio de memoria todas las películas soviéticas que hayáis visto y os daréis cuenta de que son auténticos revolucionarios y que son auténticos clarificadores de la imagen en lo que a cine se refiere. Aquí en esta película no vamos a encontrar discursos solemnes, tampoco solemnidad épica de ningún tipo. Aquí hay cuerpos que corren, hay escaleras que se suben con desesperación, hay miradas que buscan a alguien que ya no está y sobre todo la cámara nos invita a sentir todo lo que podemos ver.
Por tanto, la película no es lo que cuenta, sino el cómo lo cuenta, que es una cosa en la que yo siempre hago mucho hincapié. Esto desde que me conocéis, los años que me conocéis, pues sabéis que yo me fijo más en el cómo se cuentan las cosas que en el qué, porque el qué puede variar muchísimo, pero el cómo siempre es donde está esa parte de personalidad que le imprime cada realizador. Es una historia muy sencilla. O sea, Verónica y Boris son una pareja que vive una relación amorosa en el Moscú justo momentos previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Pero el punto de partida no va a ser lo importante, sino el momento de la fractura. La guerra aquí no es un acontecimiento lejano, sino que es una fuerza que lo va a descomponer todo: el tiempo, las decisiones y las relaciones. Es una película que nos sitúa en la guerra, pero no en la propia guerra. Es decir, nos va a llevar hasta un momento de eclosión bélica, pero no lo va a hacer llevándonos al frente. Es una película sobre la retaguardia emocional, es una película sobre los que se quedan, es una película sobre lo que permanece cuando los que están haciendo la guerra están en el frente, sobre la parte de atrás, el background, digamos. Es una película sobre la espera, sobre la incertidumbre, sobre la culpa, sobre el desplazamiento interior. Y en este sentido el personaje de Verónica va a ser central, porque frente al héroe tradicional masculino, que incluso el cine soviético de esta época va a trabajar, la película va a situar a una mujer en el centro de la historia sin encarnar a ningún ideal abstracto. Es decir, es una mujer que es contradictoria, es una mujer que es vulnerable y es una mujer que a veces es incluso incomprensible. Pero eso es precisamente lo que la hace humana. Y este es el momento en el que la película, ganadora de la Palma de Oro en Cannes en el año 58, pues es lo que más o menos nos quiere contar. Y digamos que la guerra pasa de ser un gran escenario donde contar historias grandiosas y donde magnificar, digamos, la historia, para centrarse en que la guerra es una excusa para convertirse en una experiencia íntima. No hay grandes batallas, hay pequeñas decisiones que tienen consecuencias que van a ser irreversibles. Aquí no estamos hablando de victoria ni de derrota, sino que estamos hablando de pérdida. Y claro, nos encontramos con el título, cuando pasan las cigüeñas, ¿no? Es un poco la imagen que nos debe de quedar cuando vemos la película. Las cigüeñas tradicionalmente se asocian con el tema del regreso, con el ciclo natural, con la continuidad de la vida. Sin embargo, aquí las cigüeñas adquieren un sentido que es ambiguo. No anuncian necesariamente un retorno feliz, sino que subrayan la distancia entre lo que fue y lo que ya no puede recuperarse. Y este es el punto clave, el eje central de la película. Desde el punto de vista cinematográfico, es verdad que lo que también vamos a observar, como ya os he adelantado, es una revolución. La cámara va a utilizar recursos que, vistos ahora, no nos parecen raros, pero en el 57 eran extrañísimos. O sea, poneos en la piel de alguien de Moscú del 57 que va al cine porque uno de los directores a los que el régimen en este caso de Stalin, después Khrushchev, patrocina, estrena película. Y aquí nos vamos a encontrar con travelings que son vertiginosos, con encuadres que son inestables, con cambios bruscos de perspectiva, con un trabajo de angulación que es magnífico. Y lo vamos a trabajar todo esto desde la técnica porque los soviéticos en eso son los mejores. Aquí la cámara se despega de su anclaje físico y empieza a flotar. Y intenta buscar como un punto de anclaje en el que poder fijarse, pero ese punto de anclaje no existe, porque tampoco existe en la historia. Y Kalatozov y su director de fotografía, Kursevsky, lo que hacen es intentar transmitir toda ese alarde técnico, digamos, a una experiencia emocional, que es de lo que realmente se trata cuando vemos la película. Y es que cuando los personajes pierden el control de su vida, la imagen también pierde el control de sí misma. Cuando el mundo deja de tener sentido, el encuadre se descompone. Y esto es lo realmente bello de esta película. Es, por tanto, una de las películas más reconocidas de la Unión Soviética, es una de las obras maestras del cine, sin ninguna duda, en concreto del cine de la Unión Soviética. Ya os digo que ganó el premio en Cannes, el gran premio, la Palma de Oro. Y más allá del premio, lo relevante es que abrió una puerta. Demostró que era posible, en una época muy controvertida, hacer un cine soviético distinto, más libre, más ambiguo, más centrado en la experiencia individual frente a lo colectivo. Todo esto lo trabajaremos de alguna manera para identificar
lo que es el cine soviético, su consecuencia con respecto a la sociedad de la época. Por tanto, esta película no es una gran película solo, sino que es un punto de inflexión. Y quizás en este momento sea el indicado para poder haceros una última clave a la hora de mirar la película. Esto no es una obra que deba juzgarse en términos morales simples. Los personajes no van a estar ahí para ser evaluados, para ser comprendidos. Sus decisiones, incluso aquellas que nos puedan resultar más cuestionables, nacen de un contexto que los desborda. O sea, el estallido de una guerra, a diferencia de los americanos, que parece que lo tienen todo muy claro y que saben dónde tienen que ir y por qué están en este mundo y que van a salvar a todos, aquí no. Aquí es gente que está muy perdida y cuyas decisiones luego son causa de las consecuencias que van a vivir. La película no va a ofrecer respuestas claras, tampoco va a conseguir darnos consuelo fácil, ni a nosotros como espectadores, ni a los personajes de la película. Lo que sí nos va a dar es la experiencia que os comentaba. Es una experiencia sobre el amor cuando deja de ser refugio, cuando deja de servirnos como esa morada a la que siempre acudimos con esa seguridad. Es una experiencia sobre el tiempo cuando se quiebra, cuando se rompe, y es una película sobre la memoria cuando ya no coincide con lo que se ha vivido. Y sobre todo es una película sobre esa sensación de que la vida en algún momento ha tomado un rumbo que ya no se puede corregir. Si entramos en la película desde este prisma, es decir, sin buscar una narración convencional, que es posible que la tenga, sin esperar un desarrollo lineal o una resolución tranquilizadora, vamos a descubrir una obra que sigue siendo extremadamente moderna. Es una película que no solamente cuenta una historia, sino que además nos obliga a sentirla, que es el valor añadido de la película. Y quizá entonces, cuando vuelvan a ver volar las cigüeñas, entiendan que no están mirando al cielo, sino a todo lo que ha quedado atrás. Y con esta frase os dejo, porque el próximo viernes, día no me acuerdo, llevo los días fatal, lo sé, nos veremos para comentar esta obra de Kalatozov. Ya os digo, si queréis recuperar Tres hombres en una balsa, aquella comedia, una especie de sitcom en la balsa soviética, y si queréis también recuperar Soy Cuba, que es otro de las hazañas técnicas más importantes del cine soviético, pues vendréis con los deberes hechos. Si no, evidentemente, entregaos a esta película y dejaros llevar por un ciclo que va a estar muy interesante, un ciclo que ya descubriréis su título, pero que nos va a hacer pensar en los cuerpos y sobre todo en la resistencia que ofrecen a las adversidades. Y me apetece mucho tanto esta película soviética porque vamos a oponer justo dos películas casi de la misma época con... A ver, es verdad que Estados Unidos no es un régimen totalitario, pero durante un tiempo lo fue. Y es donde, en este sentido, nos iremos hasta el viernes que viene. Pero primero tenemos que detenernos en la Unión Soviética y que nos paremos en Mikhail Kalatozov y en Cuando vuelan las cigüeñas, 1957. Como siempre os dejo el enlace a vídeo, película y cualquier cosa que necesitéis. Os iré pasando seguramente algún tipo de material, manual o alguna cosilla que podáis echarle un ojo. Y nos vemos el próximo viernes con esta película. Disfrutadla, disfrutad del puente y nos vemos el próximo viernes.